Hermanos, muy buenos días. Vamos a hacer un poco de tiempo en lo que los demás hermanos que estaban conectados hace un momento se van conectando, ya que tuvimos un momento de receso, el cual se aprovechó para desayuno, atender a la familia un momento, y hemos preparado como familia misionera de Cristo Vivo este retiro online, así le hemos llamado, para que en este domingo familiar nos enfoquemos a la palabra de Dios, le demos a Jesús el lugar en este domingo familiar. Le hemos llamado nosotros a este retiro la armadura de Dios, porque nos basamos sobre la cita bíblica de Efesios 6, adecuándolo, ¿verdad?, en la actualidad, en este tiempo de pandemia, y no solamente el revestirnos y ponernos la armadura de Dios es en este tiempo, sino en cada momento saber llevar esa armadura de Dios con firmeza, con seguridad, con valentía, y recibiendo también la inspiración de Dios. Hemos nosotros hecho un lema para este retiro online, el antídoto entrando a la fase de Dios. Hemos escuchado mucho en las noticias, ¿verdad?, cómo en esta pandemia hemos ido entrando en ciertas fases y ha causado quizá en muchos temor, miedo, angustia, desesperación. Pero ¿por qué entrar en esa fase de miedo, de angustia y desesperación si podemos entrar a la fase de Dios? Esperamos que a través de este retiro podamos ir entrando nosotros a esa fase de Dios y conocer cuáles son las armas que en un conjunto hacen la armadura de Dios. Ya en el primer tema, el Padre Eli, nuestro guía espiritual y padre fundador de esta familia misionera de Cristo Vivo, nos habló de unas armaduras de Dios. Yo me voy a enfocar a lo que es el escudo de la fe y la espada del Espíritu. Si bien vamos a la cita bíblica de Efesios 6:10 y llegamos al versículo 16, nos dice: tengan siempre en la mano el escudo de la fe, y así podrán atajar las flechas incendiarias del demonio. Por último, usen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, o sea, la palabra de Dios. El escudo de la fe y la espada del Espíritu. Para ir entrando a este tema he hecho un acróstico sobre la palabra fe, que en eso está fundada nuestra iglesia, la iglesia que fundó Cristo, en la fe. El acróstico es una composición de una frase o una palabra. Siempre hay una razón, hay una raíz del porqué de cada letra componen esa frase. Entonces, la fe se compone de la letra F y la E, como bien sabemos. ¿Qué significa para nosotros esa palabra, fe? Bueno, yo me puse a reflexionar, ¿verdad?, sobre esta palabra, fe, porque muchos sabemos y decimos tener fe, pero ¿qué es la fe? Y decimos, yo creo y tengo fe en Dios, sí, pero ¿qué es la fe? Bueno, para mí en este acróstico, la fe es la fuerza que nos da el Espíritu Santo para que a través de la energía, que es la capacidad, ahí estamos también con la letra E, que es la energía, fuerza, energía, que es la que nos da el Espíritu Santo a través de esa capacidad para generar un movimiento y lograr una transformación en nuestras vidas. Esa es la fe, repito. La fe de fuerza y la E de energía. La fuerza que nos da el Espíritu Santo
Y es quien nos da la capacidad, la energía de que se genere en nosotros esa transformación en nuestras vidas. Estamos hablando de una fe activa, una transformación en nuestras vidas. Es decir, cuando yo creo en algo, es porque sé que así va a suceder. No es a ver si va a suceder, es porque va a suceder o ya está sucediendo, como muchas veces hemos hablado nosotros también ya en algunos Facebook sobre las palabras de conocimiento. Es porque creemos que Dios está haciendo su obra, o en algunos todavía, ¿verdad? Es un proceso que ya se empezó a hacer. Entonces es necesario mantener en nosotros esa fuerza y esa energía de una manera equilibrada. La fe, como bien sabemos, es como esa cara como las caras de una moneda, son inseparables. La fe, la fuerza, la energía, fe, esperanza. En el libro de Hebreos nos habla en el capítulo 11, versículo 1, nos dice que es la certeza de lo que no podemos ver, pero sabemos que existe, que es posible y que puede suceder. Vamos a ir al libro de Hebreos. Busca ahí en tu casa o toma nota en el libro de Hebreos, versículo 11, capítulo 1. Dice, la fe es aferrarse a lo que se espera. Es la certeza de cosas que no se pueden ver. Palabra de Dios. Esa es la fe. Es la certeza de lo que nosotros no podemos ver, pero sabemos que existe, que es posible y que puede suceder. Y un cristiano no puede vivir, ¿verdad? Esa fe. No puede vivir sin esa fe, más bien dicho. Y el fruto de la fe es la apertura de nuestro espíritu a una verdad divina, que es lo que le da un nuevo sentido a nuestras vidas. Ahí podemos hablar también de la esperanza, que es un estado de ánimo en el que nosotros debemos de esperar confiados, optimistas, basados siempre en esas expectativas, ¿verdad? De esos resultados positivos de que Dios va a actuar, de que Dios está actuando. También en este libro de Hebreos nos habla de héroes de la fe. Si bien recordamos, nos hablan de Noé, como Noé también escuchó un anuncio, ¿verdad?, de Dios, y el cual se pudo anticipar para lo del diluvio. Él y su familia fueron salvados. Noé quizá no tenía una visión clara, pero se arriesgó a hacer, ¿verdad? Primero a escuchar lo que Dios le decía, de ahí a tomar riesgo, a estar activo a lo que Dios le iba inspirando para hacer. Quizá no tenía él algo fijo, quizá no tenía pensado en tierra firme, pero el atreverse y tomar el riesgo a emprender algo, en ese caminar, en ese proceso, en ese tiempo, Dios te va dando la firmeza, Dios te va dando la confianza y la seguridad. Muchas veces nos quedamos atrás, nada más a esperar, a ver que otros lo hagan, a ver que otros tomen ese riesgo. ¿Por qué no nosotros aventarnos, arriesgarnos y emprender algo? Porque sabemos que Dios inspira, que Dios habla. Nosotros escucharle a Él como lo hizo Noé. Abel también, ¿verdad? Hermano de Caín. Él también encontró el favor de Dios a través de sus obras, de lo que él hacía. Él era el pastor de ovejas. Yo me imagino a Abel pastoreando a las ovejas. Quizá en esos momentos, en ese trabajo, quizá él no quería hacerlo, pero fue una tarea que a él le tocó hacer, mientras Caín se dedicaba a la agricultura. Abel quizá sentir el aroma de las ovejas, tal vez un poco desagradable, caminar, ¿verdad?, bajo el sol, arrearlas, llevarlas a un corral, cuidarlas, que nada les pasara. Pero ahí sus ofrendas
fueron agradables a Dios. Y por eso Dios lo consideró justo. Ya llevamos a 2 héroes ahí que tenemos en la Biblia. Quizá no son esos héroes como ahora conocemos, que nos los pintan como Superman, como Flash, como esos personajes que hoy la mercadotecnia y el cine nos hace creer. ¿Por qué no entrarnos en esos héroes de la fe? Héroes porque han tenido una historia y que ahora en la actualidad vienen a transformar también nuestra vida. Está viva pues esa fe en nosotros. Otro héroe de la fe, pues bien sabemos y conocemos, hemos escuchado hablar de Abraham, el que permaneció también en la tierra prometida, escuchó y obedeció la orden de Dios de salir de ese país para llegar a lo que era la tierra prometida y vivir ahí. ¿Cuáles fueron unas de las promesas de Dios también para él y para Sara, verdad? El tener un hijo. Sara a sus 90 años y él ya también en una edad avanzada. Pues nosotros cuando tomamos el riesgo de la fe, vienen a dar fruto esas promesas de Dios. Pero tampoco es tomar el riesgo porque sé que voy a recibir algo a cambio, porque ahí ya no sería fe. Sino es arriesgarte y saber que Dios va a obrar en el tiempo, en el momento que Él así lo desea, que así lo espera. Entonces nosotros como guerreros de Dios, como soldados de Dios, tomemos ese escudo de la fe. Ya nos hablaba también el Padre Lee sobre cómo los soldados, ¿verdad?, se revestían de esa armadura. Yo me imagino el escudo de la fe sobre el soldado. ¿Por qué crees que el soldado usaba un escudo? Para protegerse, ¿verdad?, de las flechas incendiarias del enemigo. ¿Qué pueden ser esas flechas incendiarias del enemigo? Quizá los chismes, quizá cosas en contra tuya, en la misma familia, tribulaciones, quizá lo que está pasando ahorita en estos momentos, los ataques, las enfermedades. Entonces, al ponernos nosotros y llevar con firmeza ese escudo de la fe, podemos desviar las flechas incendiarias del enemigo, todo lo que quiera apagar nuestra fe, todo lo que nos hace perder el rumbo, el sentido, la identidad que hemos ganado ya como hijos de Dios, la identidad que tenemos como hijos de Dios. Y aquí también va muy de la mano la espada del Espíritu. Yo me imagino a los soldados, ¿verdad? ¿Por qué usaban ellos esa espada? Pues para defenderse y atacar, ¿verdad?, al enemigo. Pero ellos siempre esperando también una respuesta antes del enemigo. O sea, quiere decir que primero el ataque del enemigo y yo respondo con la palabra de Dios. Esa es la espada del Espíritu. Ya llevamos esas dos armas, el escudo de la fe y la espada del Espíritu. Hablamos hace rato de los héroes de la fe. ¿Qué personaje de la Biblia, qué héroe de la fe te gustaría a ti conocer? ¿Con cuál tú te identificas? ¿Con Abel, el pastor de las ovejas? ¿Con Abraham, el que se arriesgó a dejar quizá sus cosas seguras donde ya permanecía e irse a un lugar quizá desconocido, entrar, ¿verdad?, a un lugar que quizá no conocía, pero era la tierra prometida de Dios? A Noé, a emprender cosas nuevas, arriesgarse. Quizá no sabía si esa arca iba a funcionar o no, mas sin embargo él la elaboró, él la diseñó con su familia en ese proceso de elaboración. ¿Qué pudo estar pensando Noé? Imaginando, ideando, platicando quizá con la familia. Tomó el riesgo. Y cuando echa a andar esa barca,
pues se dio cuenta que sí funcionó. ¿Por qué? Porque escuchó a Dios. Y ahí es donde vienen también sus promesas. El escudo y la espada del Espíritu, hay que tomarlas con fuerza y valentía como esos soldados. El escudo se lleva en la mano y en la otra mano la espada del Espíritu. ¿Qué nos representan a nosotros el llevarlos en las manos? La fuerza. Yo me imagino ahorita a esas personas que levantan pesas, ¿verdad? Que se empiezan a ver los músculos, de cómo va aumentando sus músculos cada vez que ellos van ejercitando su cuerpo. Tienen un objetivo, ejercitar su cuerpo para sostener, ¿verdad? Con fuerza esas pesas. Nosotros así debemos de ejercitarnos, hermanos, en la palabra de Dios, en la esperanza, a través de los ayunos, a través de... Hay tantos medios que nos ofrece nuestra iglesia, es rica, ¿verdad? Eucaristías, horas santas, la lectio divina, los rezos del Santo Rosario, infinidades, ¿verdad? De medios que nos ofrece la iglesia para estar fortalecidos y revestirnos de ese poder de Dios, de esa fe activa en nuestras vidas, en nuestro hogar. El llevar esas armas en nuestras manos representan la fuerza, porque si no estamos nosotros fortalecidos no vamos a poder sostener una espada. Yo me imagino a Pablo vigilando, observando, ¿verdad?, a esos soldados en esa época, cómo ellos llevaban esas armaduras y cómo de ahí pudo él quizá darnos a conocer esta cita bíblica, esta imagen, esta representación del soldado, ¿verdad?, de la armadura de Dios, porque los veía cómo entrenaban, cómo eran las formas y las maneras de sostener el escudo, de cómo utilizar la espada, en qué momento responder, en qué momento atacar, cómo atacar y cómo responder también a través de esa espada del Espíritu que es la palabra de Dios. El escudriñar la palabra de Dios nos va a hacer a nosotros conocer lo que Dios quiere para nuestras vidas, lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, las promesas de Dios, ahí también las encontramos. Y es como nosotros podemos ejercitarnos, tanto en llevar, ¿verdad?, el escudo de la fe y esa palabra de Dios. Un hombre muestra su fuerza a través de los músculos, ya les decía, ¿verdad?, a través de sus brazos, porque al tomar las cosas con nuestros brazos mostramos una tensión, o sea, la firmeza, la fuerza física. Pero para esto no solamente se requiere fuerza física, sino estamos hablando de una fuerza espiritual, que es también, nosotros creemos que es a través, ¿verdad? Y es así, la palabra de Dios, la oración, ya les decía cuántos medios nos ofrece nuestra iglesia para nosotros fortalecernos con esa armadura de Dios y estar revestidos siempre, no solamente en momentos difíciles, sino en cualquier circunstancia, estar preparados. No solamente hablemos de aquellos soldados, sino ahorita en la actualidad vemos también a los guardias de seguridad, a la policía federal o estatal. Ellos no van, ¿verdad?, a un evento desarmados. Ellos siempre andan con sus armas. Así nosotros estar siempre armados con las armaduras que Dios nos da. Pues hay esas acciones concretas de las que ya les hablo para fortalecernos en la palabra de Dios, para fortalecernos y llevar con firmeza ese escudo de la fe. Esas acciones concretas son cuando nosotros tomamos ese escudo de la fe
cuando pedimos y agradecemos continuamente también el don de la fe, cuando celebramos nuestra fe. Cuando tomamos cursos para alimentar nuestra fe, cuando nosotros renovamos también nuestro espíritu. Ya se acerca muy pronto, ¿verdad? Para nosotros lo que es el Pentecostés es una renovación también en nuestras vidas, y no solamente esperar esa fecha de Pentecostés, sino es diario esa renovación en el espíritu, la renovación de nuestro bautismo. Proclamar también en público y en privado nuestra profesión de fe. También lo que nos ayuda, ¿verdad? Esas acciones concretas es la lectura, fomentar. Ya hemos perdido nosotros, más aquí en México, hemos perdido la lectura de los libros. ¿Por qué no enfocarnos a los libros espirituales también, a los que ayudan a alimentar nuestra fe? Tomemos también la espada del Espíritu como una acción concreta para fortalecernos con esta armadura de Dios, ejercitarnos a través de la lectio, que es la reflexión. Si no sabes qué es la lectio divina, puedes googlear ahí y buscar cuáles son los pasos, cómo lo puedo hacer. Puedo tomar una cita bíblica, ¿verdad? Y reflexionar, meditar, ¿qué es lo que quiere Dios para mí? ¿Qué es lo que quiere Dios para su iglesia? ¿Qué me dice Dios? ¿Cómo le respondo a Dios? ¿Cuál es el compromiso que hago también de lo que Dios me está diciendo? Hay que tener ese contacto también con la palabra de Dios. No solamente tener la Biblia ahí y leerla de vez en cuando, sino fomentar también en nuestra familia, ahora en estos tiempos que lo tenemos para dedicarlo más, ¿verdad? Y fortalecernos en Dios. Leer en familia la palabra de Dios. Nosotros como familia hemos optado en las noches leer una cita bíblica, compartirla con nuestras hijas. Les hacemos preguntas: ¿qué te dice Dios? ¿Qué dice la lectura? ¿Qué compromiso? ¿Qué crees que Dios quiere para ti a través de la palabra de Dios? ¿Qué te dice esta cita bíblica? Y ellas van compartiendo a su entendimiento, ¿verdad? A su capacidad, pero ellas van compartiendo, y nosotros también como padres pues nos nutrimos de eso, y nos hace aumentar nuestra fe, creer que Dios habla a través de ellas y que Dios puede también inspirarlas para dar palabras de amor, de aliento, de esperanza. Hace un momento practicando con esto, pues para nosotros es nuevo esto de las redes sociales y transmitir en vivo los temas. Practicando hace un momento, pues así en juego, estaba una de mis hijas, las más pequeñas, sentada al lado mío, y yo le hacía preguntas: ¿y qué te dice Dios? ¿Y qué te dice esta palabra? Y ella me decía y me respondía: yo vi a Dios a través de mis ojos, en mis sueños. Pues ahí creo Dios que también en ella, ¿verdad? Tan pequeña, Dios se manifiesta, y cómo ella ya lo va expresando, y eso a nosotros nos va llenando y nos va alimentando de esa fe. Eso es lo que nosotros podemos hacer también en este tiempo, y no solamente porque sea una etapa crítica o difícil, como los medios de comunicación nos están dando a conocer, que nos están causando quizá algunos temor, desesperación. No, entrar en esa fase de Dios, entrar en esa paz de Dios, en esa fe de Dios, en esa esperanza de Dios. Y nosotros podemos llegar a ser como esos héroes, ¿verdad? De la fe, de la que nos habla la palabra de Dios. Nosotros llegar a ser como esos héroes de la fe. También emprender, ¿verdad? En este tiempo, ¿por qué no emprender cosas nuevas de las que Dios nos va inspirando? De la que Dios quiere que se vayan haciendo. Porque Dios también nos va moldeando, ¿verdad? En los acontecimientos que van surgiendo en la actualidad. Muchas veces nosotros nos quedamos, y hay veces que habemos ya fósiles en los templos, en las comunidades, que porque hace 10, 20 años me funcionó algo, queremos que sea exactamente igual a como hace 10, 20 años funcionó.
pero Dios no es un Dios vivo que se queda solamente hace 10 años, sino que Dios es actual, vivo, vivo, actual, no vivo únicamente en aquel tiempo. Dios se hace real y actual en nuestras vidas, y Dios quiere hacer grandes cosas a través de lo que está sucediendo en esta época, no solamente en lo que sucedió en aquella época con aquellos héroes de la fe, sino quiere héroes actuales en la fe, que lo que tú emprendas sea inspirado por Dios y tomar el riesgo para hacer de una fe activa y viva de Dios y en Dios. Le pidamos a Dios, hermanos, en esta mañana que nos dé, ¿verdad?, la fuerza, la valentía para agarrar ese escudo de la fe y podamos nosotros con ese escudo de la fe, ¿verdad?, poder defendernos ante cualquier ataque que podamos vivir, ante las dudas también, porque ahorita pues quizá tengamos muchas dudas de lo que Dios quiere para nosotros, quizá nos estemos preguntando, ¿verdad?, ¿por qué está pasando esto? Es bueno hacernos preguntas, pero no solamente quedarnos ahí, sino buscar la respuesta positiva y la fe activa en Dios. Tal vez hemos caído en la indiferencia religiosa, la idolatría, ateísmo, no sé, tantas cosas, ¿verdad?, que nos van apartando de la fe. Quizá tengamos un defecto en nuestra fe, pues hay tantas cosas, tantas flechas, ¿verdad?, que van en contra de la fe, de nuestra fe cristiana. Todo cristiano es perseguido y debemos estar siempre bien revestidos y llevar con firmeza la armadura de Dios. Le pidamos también a Dios, ¿verdad?, que nos dé esa espada del Espíritu, la convicción, la seguridad para tomarla y nosotros poder desviar también esas flechas, ¿verdad?, del enemigo a través de la espada del Espíritu, y que no nos permita caer en tentación. La espada del Espíritu es la palabra de Dios. Ya bien les decía cómo Jesús pudo salir victorioso, ¿verdad?, ante esas tentaciones del enemigo en el desierto. Muchas veces nosotros así estamos en un desierto, y ante ese desierto vienen dudas, vienen conflictos, vienen quizá tantas cosas en nuestra mente que nos hacen desconfiar y alejarnos y apartarnos de esa fe. Entonces hay que revestirnos y llevar siempre en nuestras manos, con nuestros brazos, sostener el escudo de la fe, y con firmeza también la espada del Espíritu. No solamente sostenerla, sino escudriñarla, conocer el peso de la espada del Espíritu, para saber qué tanta fuerza debo adquirir para llevarla y responder con esas armas. Yo te voy a invitar a que le demos gracias a Dios, le demos gracias a Dios por lo que Él está suscitando en estos momentos. Dale gracias a Dios porque quizá a través de lo que te hemos compartido hay alguna palabra que te ha llenado, ha hecho que empiece a marcarse una diferencia hoy en ti. Y vamos a hacer la oración de la protección de Dios, la armadura de Dios. Vamos a ponernos la armadura de Dios. Para ello me voy a basar de un libro. Ya muchos de nosotros, ¿verdad?, conocemos lo que es revestirse de la armadura de Dios. Y ahí donde estás, nos vamos a cubrir con la sangre poderosa de nuestro Señor Jesús, porque sabemos que cuando se habla de Dios, el enemigo se pone furioso. Y más cuando conocemos, ¿verdad?, y se nos da a conocer cuáles son esas armas para poder vencer
a través de la presencia de Dios, a través de esa armadura celestial. Esas son las armas celestiales y las podemos encontrar, repito, en el libro de Efesios 6. Para que en un momento que tengas tú disponible con tu familia, ¿verdad? O quizás solo, puedas escudriñar la palabra de Dios, rumiar la palabra de Dios, masticarla, desmembrarla. Quizás hacer también, como inicié este tema, ese acróstico de cada palabra, de cada frase, de cada letra. ¿Qué te dice a ti cada palabra, cada frase? ¿Qué te quiere decir Dios a través de su palabra? Vamos a revestirnos de la armadura de Dios y vamos a decir, repite ahí donde tú estás: hoy me pongo la armadura de Dios para estar vestido de Cristo y de su Espíritu. Vamos a llevar nuestras manos sobre la cabeza y vamos a decir: me pongo el casco de la salvación en la cabeza y entrego mi mente a nuestro Señor Jesucristo. Someto mi voluntad a la suya y ruego porque su voluntad perfecta se haga en mí hoy y siempre. Imagínate el casco de la salvación en tu cabeza. Me pongo el casco de la salvación en la cabeza porque mis pensamientos sean los mismos pensamientos del Señor. No mis pensamientos, sino los pensamientos del Señor. Me pongo el casco de la salvación sobre los ojos para ver con los ojos de Jesús. Que sea el mismo Jesús que dirija nuestros ojos para ver sus milagros, para ver lo que Él quiera que veamos, sus obras, donde hay necesidad, donde hay necesidad de su palabra, necesidad de Él, de su amor, de su misericordia. Me pongo el casco de la salvación sobre la nariz para participar de las fragancias de nuestro Señor Jesucristo. Que podamos recibir nosotros y sentir el buen olor de Cristo a través de ese, ¿verdad? De ese casco de la salvación sobre la nariz. También me pongo el casco de la salvación sobre las orejas para escuchar la voz del Señor y solamente obedecer su voz. El casco de la salvación sobre las orejas para escuchar su voz. Su voz nos va a dar paz, nos va a dar confianza, seguridad. Quizá ahorita podamos escuchar muchas noticias que no nos dejan paz, nos dan intranquilidad, nos meten en un ambiente de desesperación. Pues nos pongamos el casco de la salvación sobre las orejas para escuchar la voz de Dios y solamente obedecer su voz. ¿Qué quiere Dios en estos momentos? Y obedecerle, así como los héroes de la fe. Me pongo el casco de la salvación sobre la boca para solo hablar las palabras edificantes, palabras de Dios a los hermanos, palabras que edifiquen, no palabras que destruyan. Las noticias muchas veces nos destruyen, nos meten en un estado de desánimo, de desesperación. Me pongo el casco de la coraza, de la rectitud sobre el corazón para que mis sentimientos sean los mismos sentimientos del Señor. A veces los sentimientos son contrarios a Dios y en estos tiempos, ¿verdad? Pensamos únicamente en nuestras familias y no vemos más allá, quizá en los necesitados, los sentimientos de egoísmo. Yo veía hace un tiempo, ¿verdad?, sobre el desabasto. Muchas personas, ¿por qué se crea el desabasto? Porque muchas personas únicamente pensamos en nosotros y queremos llenar nuestras alacenas, nuestras casas de despensa, para que no me falte nada, y no nos importa dejar a las demás personas con hambre.
quizá con una bolsa de arroz, con una bolsa de frijol. Hace unos días también vino un hermano a la casa y yo le preguntaba, hermano, ¿y usted ya se abasteció? Ya tiene unos días. Y el hermano humildemente me respondió, hermana, solamente con que yo coma frijol y arroz me es suficiente. Dios proveerá. Esos son los sentimientos que Dios le agrada. No caer en esa desesperación, en el desabasto, sin importarme los demás. Me pongo el cinturón de la verdad en la cintura para mantenerme firme y seguro en medio de las tribulaciones, ansiedades, dudas, miedos, complejos y demás ataques del padre de la mentira, para que mi centro sea el mismo centro de Jesús, la verdad de Dios, la verdad del hombre y la verdad del mundo, para darnos con firmeza y seguridad. Un cinturón nos da seguridad, ¿verdad? Para que no se caigan los pantalones, para estar firmes en las tribulaciones, en los momentos de adversidad, hacer frente con esa armadura de Dios, revestidos de Dios. Me pongo las sandalias del Evangelio de la paz y me calzo los pies de la plenitud del Evangelio para ir y proclamar la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo por los diversos caminos de la vida, para que mi camino sea el mismo andar de Jesús. Sostengo con mi mano izquierda, haz la señal, sostengo con mi mano izquierda el escudo de la fe, sosténla con firmeza de que no se caerá, para desviar las flechas incendiarias del enemigo, para que mi obrar sea el mismo de Jesús. Obrar confiado en Dios. Bien sabemos que una obra sin fe no es una fe verdadera. Empuño con mi mano derecha, ahora sostén sin bajar la otra. Sostengo con mi mano derecha la espada del Espíritu, que es más aguda que cualquier espada de dos filos, para atacar con su luz el mundo de las tinieblas de Satanás, para que mis acciones sean las mismas de Jesús, las que me manda hacer en su palabra. La espada del Espíritu, que es más aguda que cualquier espada, la que nos va a ayudar en los momentos de tentaciones. Escudriñar la palabra. Pongo sobre mi espalda el casco de la oración. Todo esto acompañado de la oración, el arco de la oración. Y me sumerjo en la experiencia de la continua plegaria para estar inmune ante los males de este mundo, para que la columna vertebral de mi vida sea estar en contacto en todo momento con Dios, para que la columna vertebral, que es la que nos ayuda a mantenernos firmes, sea la que nos ayude a mantenernos siempre en contacto, ¿verdad?, con la voluntad de Dios, en todo momento con Dios, como con Jesús. Y decimos amén. Nos cubrimos con la sangre poderosa de nuestro Señor Jesús, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que estas armas celestiales de Dios las lleves en tu hogar y las presentes con tus familias, con tus seres queridos, amistades, con aquellos que crees que les hace falta revestirse del poder activo de Dios. Venimos al mundo, hace un momento pensaba, ¿verdad? Venimos al mundo desnudos, pero Dios nos da unas vestiduras. Dejemos que también esas vestiduras que nos hemos puesto, vestiduras viejas, se caigan. No las quitemos, vestiduras viejas, y nos revistamos
de las vestiduras de Dios. Nos pongamos también sobre esas vestiduras la armadura de Dios, para estar siempre protegidos, para estar siempre atentos y alertas y poder nosotros defendernos con lo que es el escudo de la fe y la espada del Espíritu. Te damos gracias, Señor, por lo que tú estás haciendo y seguirás haciendo. Bendícenos, bendice a nuestras familias y haznos llevar siempre con firmeza estas armas celestiales, estas armas espirituales, con acciones humanas también, con acciones concretas que nos llevan siempre a ti, amado Dios, amado Señor. Yo te invito a que no te desconectes. Si tienes cosas que hacer, te damos 10 minutos para que hagas lo que tengas que hacer, tomar agua, ir al sanitario, atender a tus hijos, a tu esposo, y nuevamente regreses con nosotros para continuar con el tercer tema, que se tratará sobre revestirnos de Dios. Tenemos 10 minutos de receso, de ahí viene a las 11:50 el siguiente tema, tercer tema. Posterior tendremos otro receso para entrar a la Eucaristía, que será transmitida por este mismo medio, con la participación, ¿verdad?, de nuestro Padre Eli Ballinas. Y posterior a esto tenemos a las 2 de la tarde la hora santa. Gracias, amado Dios, gracias, amados hermanos, paz y bien.